hermanos? ¿Está como muy fuerte o ahí está bien? ¿Está bien? Perfecto. Entonces les animo a que, por favor, me acompañen a la poderosa palabra del Señor. Gálatas 3, vamos a continuar con la exposición de la carta, que sé que para muchos ha sido de gran bendición. Y eso me llena de mucha gratitud ante el Señor, porque nos han escrito de varias partes, lo digo con humildad, de otras partes de Estados Unidos. Nos han dicho, estamos siguiendo la serie de Gálatas y estamos vacunando la iglesia. En serio, sí, estamos utilizando esos mensajes para vacunar la iglesia. Excelente, además porque ahorita con esto del conflicto de Gaza, de Israel, entonces mucho cristiano no sabe qué posición asumir. Y eso es fundamental entender lo que está, porque para que nos demos cuenta de lo que siempre decimos. Las Sagradas Escrituras están más actualizadas que las noticias de mañana. Entonces, Gálatas 3, versículo 19, vamos a leer desde el versículo 19. ¿Podemos leer, iglesia? Bueno, dice entonces la poderosa palabra del Señor. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual se le hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Nuestro amado Padre Celestial, te queremos agradecer, Señor bendito, por tu muy santa y poderosa palabra. Gracias porque ella anima, fortalece, edifica la iglesia. Señor Jesús, tú dijiste que tú edificarías tu iglesia. Y el elemento y el medio por el cual lo haces es justamente por la exposición de tu palabra. Reconocemos que muchas veces enseñamos, somos susceptibles a enseñar cosas temporales para el ahora, y no es que sea malo. Pero qué privilegio poder siempre estar enseñando tu palabra, que es perenne, que es eterna como tú mismo. Como dice el salmista, ella ha sido elevada a la misma altura de tu nombre. Por eso estamos tan agradecidos, Señor, de darnos a nosotros el honor y el privilegio de poderla exponer tal y como ella está, Señor. Así, dominando ella el tema, determinando ella el tema, sabiendo nuestro querido Señor, que como decía ahorita la hermana, ella nunca vuelve vacía, porque tú lo has prometido, Señor. Gracias por el propósito que tú tienes en el día de hoy con las personas que nos acompañan, algunas por primera vez. Háblanos de manera individual y de manera general a esta iglesia, y gracias, Señor, por las noticias que tenemos de que otras personas también están siendo bendecidas a través de estos medios. Padre, queremos agradecerte porque lo volviste a hacer. Gracias por Julio, gracias por Nadia, gracias por ese corazón lleno, pletórico que ella tiene de gratitud por Josué, por Jonathan, Señor. Gracias por el varón, gracias por tu siervo. Ayúdale, Señor, a que en esta etapa también pueda fortalecer cada día más el lazo que tiene contigo. Todo eso lo pedimos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo y para la gloria y honra de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, uno recuerda dos clases de profesores. ¿Sí o no? Los buenos y los malos. El título del sermón hoy es La ley, el maestro que nos llevó a Cristo. Uno no recuerda honestamente los profesores malos. Bueno, lo recuerda, pero de no muy gratamente. Mientras que los profesores que marcaron nuestra vida me marcaron tanto en la primaria, en el bachillerato, en la universidad, todos los profesores lo marcaron a uno. ¿Y usted alguna vez tuvo un maestro exigente? ¿Sí? ¿Sí? Ese que no lo dejaba copiar. ¿Qué está haciendo allá, Arias? Mire para el otro lado, ese que no lo dejaba a uno, ¿no? La copialina. Cada vez que uno tenía un error era estricto, era un juez, en realidad era un profesor que se constituía como en el papel de juez. Pero, ¿qué pasó con esa clase de profesores? Pues después nos dimos cuenta que ese maestro nos estaba formando. Y yo lo recuerdo, a Emiro, por ejemplo, lo recuerdo con mucho cariño. Espero que haya abrazado la fe en el Señor Jesús. Pero a Emiro lo recuerdo con mucho recuerdo, es muy grato su recuerdo para mi corazón.
Porque nos dábamos cuenta, querida iglesia y hermanos que nos acompañan hoy por primera vez, que estos profesores, que estos maestros nos estaban formando, estaban trabajando en nuestra vida, no nos estaban castigando, nos estaban preparando para ser mejores. Y así es la ley del Señor, así es la ley de Moisés. Como sé que es un tema complejo, difícil, extenso, vamos a tomarnos 2 sermones para hablar sobre eso, el de hoy y el de 8 días, si el Señor me da licencia, tocaremos para qué es la ley. Porque eso también es un tema fundamental, no solamente para las personas que no conocen al Señor, sino incluso para los cristianos. Es latente. Es una pregunta que está constantemente allí. ¿Debemos cumplir los 10 mandamientos? ¿No debemos cumplirlos? ¿Cómo operan los 10 mandamientos? Y hay gente que incluso aplica de una forma, yo diría arbitraria, o yo diría no, las Sagradas Escrituras dicen de manera arbitraria la ley. Entonces, yo creo que la mejor forma es empezar a entender cuál fue el propósito de la ley, qué se traía, permítanme esa expresión, el Espíritu Santo al promulgar la ley. Y lo que nos dice las Sagradas Escrituras es que la ley de Moisés, vamos a hablar de la ley de Moisés. Cuando hablemos de la ley tenemos que aprender a distinguir la ley del Señor Jesucristo, que es la ley del amor, la ley mosaica, la ley de Dios. ¿Sí ve? Entonces toca ir paulatinamente distinguiendo eso, porque hay cosas de la ley definitivamente que obedecieron estrictamente a la nación de Israel. Por ejemplo, el tema de los rituales, el tema de las impurezas, todas esas cosas obedecieron en un momento histórico y cultural para esa nación. La dieta, la forma como comían. Por ejemplo, McDonald's no funciona en Jerusalén en este momento, porque allá esa gente no come carne con queso. Toda la comida de ellos es kosher, bueno, para el judío estricto. Esta mañana hablaba aquí con un hermano maravilloso y yo le decía, hermano, creo que tenemos, y de eso hay que hacerlo porque son temas desde el púlpito, aprender a identificar el pueblo israelita, el pueblo israelí y el sionismo. Lo que está pasando en Israel en este momento es una lucha por el sionismo. Ese no es el pueblo de Dios. Ese no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia. De hecho, los judíos ortodoxos en este momento están contra su propia nación, contra los sionistas, porque están trayéndose la repulsa y el desdén de la humanidad entera. El sionismo es un movimiento político, económico, militar, es una agenda. Eso no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras. Si el Señor me lo permite, en el tercer sermón vamos a hablar sobre el conflicto concreto de lo que está ocurriendo y la posición que debemos nosotros, si el Señor nos da licencia, asumir. Entonces, eso es importante de entrada decirlo. Porque es que ahí dice Génesis 12 que bendeciría a los que te bendigan, que maldeciría a los que usted no lo tome para la iglesia. Todas las maldiciones fueron llevadas en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Dios es la iglesia. Y aquí sí voy a ser bien pentecostal. Diga, el pueblo de Dios es la iglesia. Usted no lo cree, dígalo así, el pueblo de Dios es la iglesia. El pueblo de Dios es la iglesia. No la nación de Israel. Cuidado con eso. Habrá un programa, déjelo a la escatología. Porque si su escatología está equivocada, si la escatología que enseñan algunos sistemas como el dispensacionalismo está equivocada, entonces Israel no tiene un futuro. Entonces hay que tener mucho amor, mucha sabiduría para hablar de estas cosas, querida iglesia. Porque la gente va hablando como si ya se hubiera pasado el milenio. Hay una posición teológica que cree que va a haber un milenio, y si no lo hay, si han interpretado mal las Sagradas Escrituras, si el único pueblo que definitivamente siempre será como lo creen otros hermanos es solamente la iglesia, ¿con qué cuento entonces vamos a salir nosotros? Tenemos que ser muy serios. Eso le pasó a la nación de Israel y eso es lo que me pretendo hoy ver. Ellos no vieron al Señor Jesucristo.
Ellos cometieron la máxima apostasía, que cuando Él vino, cuando Yahvé, si usted lo tiene en Reina Valera, cuando Jehová vino a visitarlos, lo mataron. ¿Por qué? Porque cambiaron sus tradiciones, su propia teología, sus propias normas, por la revelación de las Sagradas Escrituras. ¿Me están siguiendo, iglesia? Eso es fundamental. Y esa es por eso una de las labores que con mucho respeto y claridad, yo también a veces soy susceptible a enseñar temas de la pareja, de esto, y porque son necesarias. Pero necesito es enseñar todas las veces que puedo exponer la Biblia para que usted entienda la Biblia, para que usted escuche la Biblia. Entonces, querida iglesia, hoy quiero que juntos entendamos para qué fue dada la ley. Vamos a tener 3 sermones en eso. ¿Qué papel cumple hoy? ¿Y cómo nos conduce a vivir? ¿O cómo ella nos condució a la libertad de la gracia? La ley no es mala, digámoslo en primera instancia. La ley no es mala. Hasta este punto, lo que hemos leído en el capítulo 3 especialmente, Pablo nos ha demostrado que el ser humano no necesita la ley para salvarse. Por no entender eso, los judíos en el tiempo y en el contexto cultural de Pablo lo perseguían para matarlo. De hecho, Gálatas se trata de eso. Gálatas se trata, vuelvo a repetir, un contexto rápido. Gálatas es una respuesta a la gente que cree que la ley fue dada por Dios para que se salvara, para que la gente guardara la ley y se salvara. No, para eso no fue dada la ley. Entonces, como la ley no fue dada para que nos salváramos, no quiere decir por eso que la ley sea mala, hermanos queridos. Y no, de ninguna manera. O que la ley mosaica no sirvió para nada. Dije, sirvió para nada. Que la ley mosaica no sirvió para nada. Pero Cristo trajo una ley superior. Cristo estableció en el Sermón del Monte el verdadero alcance de la ley, el verdadero propósito de la ley. Le dio el verdadero sentido a la ley desde la perspectiva espiritual, por ejemplo. Ustedes escucharon que fue dicho, por ejemplo, no matarás. Pero yo les digo que el que le diga a su hermano cabeza hueca, estúpido, dice el Señor Jesucristo, ya se constituyó en un transgresor de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo sentimiento que hay en el asesino que sí es capaz de coger, ya sea un puñal o sea un revólver o lo que sea, y matar a otro ser humano, esa misma ira la hay en el momento en que yo saco la cabeza por fuera de la ventana y le grito, ¡idiota! Perdóneme, ¿no? Se atravesó ahí. Bueno, usted complete ahí el tema. Es lo mismo. Si yo tuviera el instinto de Jackson, bajaría y lo destriparía. Es lo que ahí nos da el verdadero alcance a la ley. Nos dice, es el mismo sentimiento. Ustedes escucharon que fue dicho, no adulterarás. No quiero que nadie me mueva la cabeza. Pero el hombre y la mujer que me digan que no ha deseado al cónyuge ajeno, ya pecó contra la ley. Entonces, Cristo viene a darle el verdadero alcance a la ley. ¿Para qué? Para demostrarnos que no podemos cumplirla. ¿Te das cuenta? Y por eso cuando nosotros no trabajamos profundamente estos temas, la iglesia se vuelve legalista y afectamos piedad. Delante de los hermanos, por supuesto. Pero en casa la esposa le dice a uno, ¿cómo me gustaría que pasáramos más tiempo en la iglesia? Porque tu actitud en la iglesia es distinta conmigo. ¿Ve? Y ese silencio es, bueno, elocuente. Entonces, no podemos jugar a las escondidas con Dios. Él quiere que le digamos, no, sí, Señor, no podemos cumplir la ley. Por eso Pablo va a decir en Filipenses, dice, si hubo alguien que fue irreprensible en cuanto a la ley, fui yo.
circuncidado al 8º día, escogí la secta más estricta de nuestra religión, que fue el fariseísmo. Fui un doctor, estaba titulado como doctor, pero todo eso lo considero, dice Pablo, la palabra dice, estiércol. Por el incomparable y maravilloso poder de conocer a Jesucristo y su gracia maravillosa. Justificado por la fe, dependiendo de... Porque es que la fe, el que opera la fe es un limosnero. El que opera la fe le dice a otro, no puedo. Bien, eso es lo que quiere Dios. Dios lo que busca es que nos digamos, no puedo. No puedo con este matrimonio, no puedo con este quebranto sexual, con este quebranto emocional, con esta adicción, no puedo, Señor. Y Él dice, listo, ahora sí yo puedo. Entonces, es necesario, como dijo el hermano en Estados Unidos, estamos vacunando la iglesia con esto, porque cuando la vacunamos nos sale ese pus. Se nos espanta esa religiosidad a la que tendemos por naturaleza los cristianos. Se nos olvida que también fuimos una vez alcanzados por el papá. Cuando llegamos oliendo a chancho, oliendo a marrano, nos gastamos nuestra juventud, nuestro dinero, dilapidamos con mujeres, bueno, hicimos y deshicimos en la vida. Hoy nuestro cuerpo nos pasa factura por muchas licencias que tuvimos en la juventud. Se nos olvida que también somos hijos pródigos, que Él también tuvo que salir y abrazarnos para que no nos lapidaran. Cuando se nos empieza a olvidar eso es cuando caemos en el legalismo, porque cuando llega el otro hermano uno dice, uy, pero ese está oliendo a marrano, ¿no? Claro, su pecado ya te apesta, porque ya estamos acostumbrados a conocer de alguna manera la santidad de Dios, pero no debería ser así. ¿Amén, hermanos? ¿Está muy planchado el tema? Tranquilos que más adelante viene la planchada. Entonces, por ejemplo, Pablo en la carta a los Romanos nos enseña que la ley es buena, que la ley es justa, que la ley es santa. Pero la ley tiene un defecto, iglesia. La ley tiene un defecto. Ella no produce ni puede producir vida. Ella es un marido estricto, legalista, que le gusta que todo esté en la casa impecable, impoluto, pero que no levanta una cuchara. Esa es la ley. La ley te señala todos tus defectos. La ley te dice todo lo que tienes que hacer, ¿cierto? Pero no da el poder para hacerlo. Porque la ley no fue dada para eso. Vamos a ver el propósito de la ley, pero primero tenemos que ir descubriendo. Es buena, sí, la ley es buena, es santa, refleja el carácter del Señor. Y eso de alguna manera empieza a decirnos cómo huele de rico, ¿no? No dice eso la ley, sino que yo digo, cómo huele de rico. Es el almuercito que nos están preparando. Sigamos hasta las 3 de la tarde. Ay. Bueno, la ley es maravillosa entonces. Las personas pueden saber los mandamientos. Se los pueden saber de memoria. Nosotros en el catecismo con nuestros hijos, Dani, mandamientos. Ahorita Elaya, mi nieto, también lo tiene mi yerno y Jenny Alexandra. Pues ahí les mandé el video a algunos, ¿sí o no? Y entonces el papá está ahí, bueno, Elaya, los mandamientos, no matarás, no, ni ahí va y ahí lo llevan, eso está bien. Y nosotros también el catecismo pequeñito, que no sé por qué no lo tenemos acá, están guardados allá. Estos chiquiticos también lo mismo, aprendemos son buenos, y es bueno aprender los mandamientos, es bueno aprenderlos de memoria, recitarlos, y saber que esos mandamientos son buenos, pues claro que eso es bueno saberlo. Y que uno no debe hacer lo que está prohibido ahí, pues claro que eso lo tiene uno que saber, sí. Sin embargo, nosotros vemos que los que siguen, que la gente lo sigue haciendo, no mentirás, pero miente. Porque la ley señala que el pecado, los mandamientos señalan el pecado, pero no me da el poder para enseñorearme de mi pecado. La señora que es chismosa, que tiene una lengua que se peina con ella, ¿no? Y los hombres también. No mentirás, pero mantenemos dándole juguete a la gente con nuestra lengua.
¿Cierto que sí? Porque el mandamiento me señala el pecado, pero no me da poder para yo enseñorearme de él. Y quiero decirlo de una vez, por si usted no viene a los siguientes sermones. Ese poder te lo da el Espíritu Santo que comienza en Gálatas 5. Por eso los cristianos sí podemos ya vivir una dimensión distinta. Y de hecho tenemos que vivirla, una dimensión distinta. Porque el cristianismo se vive en ese dinamismo. Esta es la dinámica, en una relación estrecha con Dios a través del Espíritu Santo. Y por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo es quien hace el milagro de que yo pueda vivir el cristianismo. De que yo pueda volver a amar a mi esposa. Entonces, queridos hermanos, vemos eso. Y ese es el gran problema de la ley, repito. La imposibilidad de que ella produzca vida. Amén. Que nos dé vida. Que la ley te diga, si no matas, ocurrirá esto y te doy este poder, haz esto y verás que ya se te va a quitar las ganas de matar. O de robar, o de hablar mal del prójimo. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? La gente sin mucho cumplir, los que dicen que cumplen la ley, sin mucho cumplirán por ahí el sábado. Porque ese es el único mandamiento externo, que es el día de descanso. Y el resto. No, la ley se guarda toda. Bueno, ¿esta es mía, Eli? Ok. Gracias por... Entonces, ¿la ley es buena? Sí, la ley es buena. Por ejemplo, toda la ley mosaica, quiero que dejar eso en su corazón. La ley no fue dada para salvar. Dilo así, la ley no fue dada para salvar. Así los despierto un poquito. Diga, la ley no fue dada para salvar. Vino para señalar al Salvador. Ahora, dígalo otra vez. La ley... Ese es el centro del mensaje de hoy. Ese es el... Usted se lleva eso en la casa. Ah, la ley vino fue para señalarlo a él. Como un semáforo. El semáforo no me muestra la vía. El semáforo es una advertencia que está ahí. Pero eso no es mi destino. Entonces, pero la ley mosaica era buena. Claro que era buena. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Porque la ley mosaica señalaba a Cristo. ¿Me están siguiendo, querida iglesia? La ley señalaba a Cristo. ¿Cómo lo señaló? Pues a través de figuras, ustedes bien lo saben. Ahorita escuchamos aquí a Julián. Constantemente estamos hablando de esos tipos, de esas figuras que aparecían en el Antiguo Testamento. La ley señalaba al Señor Jesucristo como el Salvador en esos tipos, en el Cordero, por ejemplo, los sacrificios. Los sacrificios señalaban a Cristo, ¿de dónde? En la cruz. Cada sacrificio que usted vea en el Pentateuco, concretamente en Levítico, ¿cierto? Lo que llamamos la ley, que es muy lindo, esos 5 libros, ese es Cristo en la cruz. Y Él no se subió a la cruz, aclaro. ¿Cristo se subió a la cruz? No, no se bajó. Eso sí es distinto. Pero se subió, no, lo subimos nosotros. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Entonces, los sacrificios señalaban a Cristo en la cruz. ¿De acuerdo? Entonces, vemos ahí que la ley mosaica es buena. ¿Sí estamos viendo? Estamos viendo el propósito, no es tan mal, no es la mala. Para enseñarnos todas esas figuras y todos esos tipos. Las fiestas judías, las 7 fiestas de Yahvé. O si usted tiene Reina Valera, las 7 fiestas de Jehová. Las 7 fiestas de Jehová señalaban al Señor Jesucristo. De hecho, 3 ya fueron cumplidas. De las 7 fiestas, 3 ya fueron cumplidas con su primera venida. Estamos en la 4ª y estamos esperando la venida que es la de cuando suenan las trompetas. Cuando la iglesia sea raptada. En su segunda venida, Cristo cumplirá las otras 3. Y por eso, querida iglesia, yo le decía esta mañana al hermano acá, y por eso Israel no tiene excusa. Yo no soy antisemita. No, por favor, no. Pero ellos por eso no tienen excusa, porque ellos tenían absolutamente las figuras. Pablo dice en Romanos, ¿de qué se saca ser judío? Y Pablo mismo responde y dice, de todas maneras muchísimo, porque a nosotros se nos dio la Biblia, se nos dio el Antiguo Testamento, se nos dio la palabra de Dios para preparar al mundo para la venida del Señor Jesús. Y ellos sabrán cómo responden a ese tema.
Entonces las fiestas judías señalan a Cristo. La Pascua es Cristo. Primera a los Corintios, ¿sí o no? Nuestra Pascua, dice Pablo en Primera a los Corintios, es Cristo. Felices Pascuas. Entonces, el mismo tabernáculo, iglesia, que hizo el pueblo israelita, es una figura de la persona de Cristo. Hágase un estudio del tabernáculo esta semana en su devocional y verá cada parte cómo representa a Jesucristo. Cada parte del tabernáculo, la menorá, lo que está allá adentro, el aceite, la luz, que es el Señor Jesucristo. La luz tenían que tenerlo encendida los sacerdotes. El pan de la propiciación, que es el Señor Jesucristo. La cajita que había allá dentro del tabernáculo, el arca, por fuera de madera, la humanidad del Señor Jesucristo. Y la cajita por dentro donde estaba el maná y la vara de Moisés, el arca, estaba llena de oro, o sea, la divinidad de Jesucristo. Por fuera un hombre común y corriente, parecía un hombre. Entonces todo el tabernáculo representaba ¿a quién? Al Señor Jesús. Por eso Juan el apóstol, el teólogo Juan, dice en Juan 1:14, dice, y el verbo se hizo hombre y habitó, la palabra ahí dice, y tabernaculizó. Literalmente dice, levantó su tienda entre los hombres. O sea, su tienda era su cuerpo. ¿Me está siguiendo, querida iglesia? Pues estoy hablando en lenguas. Cuando Israel estaban en el desierto de la nación de Israel. ¿Cuántos recuerdan a la nación de Israel en el desierto? 3 nomás. Bueno, subieron. Ellos iban hacia dónde caminando? Hacia la tierra prometida. El Señor le dice en Números cómo tiene que caminar el pueblo de Israel. ¿Qué tribus deberían ir al norte? Otras que no ir, perdón, quite la palabra ir. El Señor les decía cómo se tenían que asentar en el desierto. Bueno, los de tal... Exactamente, como cuando acampaban. Entonces, cuando acampaban, Él les decía, ustedes van, las 3 tribus van acá. 3 tribus van acá, véala. 3 tribus, léalo y verá lo lindo. 3 tribus van acá. 3 tribus van acá. 3 tribus van acá. Y 3 tribus van acá. ¿Qué es eso? Una cruz. La cruz, la nación de Israel. Cuando le decía el Señor a Moisés que caminen los ejércitos, o sea, ellos, todos empezaban a caminar y desde el cielo se veían ellos cargando la cruz de Cristo. Por donde se viera, ellos veían una cruz. Oriente, occidente, norte o sur. Qué hermoso. Y cargaban la cruz y no se daban cuenta. ¿Se da cuenta de lo linda que es la ley? La ley es muy bonita. Y todo eso tipifica la ley de Moisés. La puerta, ¿por dónde da la puerta de entrada al tabernáculo? Pero hay gente que dice, no, hermano, ya me he leído harto la Biblia. ¿Por dónde da la entrada al tabernáculo? Por el oriente, muy bien. ¿Por qué? Porque de allá viene Él. De allá viene el dedo. No viene el Señor Jesús de Oriente. Él es oriental, es un judío. Bueno, sigamos. La iglesia no comenzó en Roma como dice la iglesia tradicional de romana. La iglesia comenzó en Oriente, comenzó en Jerusalén y de Oriente vendrá la salvación. Y volverá otra vez, porque allá sale el sol. Todos los días el sol cuando se levanta le anunciaba a Israel que el sol de justicia vendría por ahí. Y usted mañana cuando vea el sol que se levanta por el oriente, allá sí vendrá mi Señor Jesús. Porque el sol tipifica al Señor Jesús y la luna a la iglesia. No hay Israel. ¿Que Israel llegará a ser parte de la iglesia? Seguro. Pero el proyecto de Dios, Efesios 3, se llama la iglesia. Ese es el misterio. Cristo no murió en ese sentido por la nación de Israel. Murió por sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Los que aceptan al Señor Jesucristo. Para que la sangre del Señor alcanza para salvación a todo el mundo, pero por favor, su alcance es universal. Pero eso se llama intención, extensión y aplicación. La doctrina de la elección.
Que dicen, no, pero es que si Cristo murió por todos, entonces ¿por qué todos no se salvan? Porque no creen. Porque la elección es de proyección extensiva, universalmente la extensión. Comencemos primero, la intención de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos. La intención de Dios. La extensión a todo aquel que crea. La aplicación, el que acepte a Jesucristo en su corazón. ¿Vio? La condición es esa. En la doctrina de la elección, que no estamos viéndola, cuando lleguemos a Efesios, pues la veremos. La doctrina de la elección enseña intención, extensión y aplicación. Entonces, querida iglesia, es muy importante. Por eso el Antiguo Testamento nosotros solemos decir en avance bíblico. ¿Ya están cansados? ¿Seguro? Bueno, por eso nosotros solemos decir en avance bíblico, cuando estamos acá enseñando avance bíblico, Antiguo Testamento, preparación del Salvador o de la salvación. Antiguo Testamento, preparación del Salvador. Evangelios, manifestación del Salvador. Hechos de los Apóstoles, predicación de ese Salvador. Epístolas de los Apóstoles, explicación de ese Salvador. Apocalipsis, la consumación y la venida de ese Salvador. Amén. O salvación, Antiguo Testamento, preparación de la salvación. ¿Para qué quieres vivir en el Antiguo Testamento? Solo los que quieren vivir en la ley del Antiguo Testamento es la gente que le han enseñado que la cruz no es así en forma de T, sino que la cruz es así en forma de por dinero. La teología de la prosperidad, que es una vagabundería, que es una teología herética. Hay que tener mucho cuidado con la aplicación de esas cosas a nuestros días hoy en día. La prosperidad para Israel económica fue porque eran una nación. Y el diezmo era un tributo. Así como los impuestos que pone todo gobierno para ellos. Y no era para el pobre. Porque en estas mega iglesias, especialmente las del sur de Bogotá, ¿quiénes son los que van y dejan su platica allá? ¿A quiénes los sonsacan? A los pobres. Y en la ley de Moisés, el pobre no diezmaba. Y aquí le dicen a una persona, diezme para que tenga plata. Eso es una blasfemia. Eso no es cierto, eso no es mentira, eso es un engaño. Están picando su bolsillo. De gracia recibiste, dad de gracias. Jesucristo se hizo pobre. Ya conocen ustedes la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de Yahvé, el cual siendo Dios, se despojó a sí mismo. El cual siendo rico, vivió como un pobre. Como un pobre. Jesucristo vivió como una persona pobre. Y podría hacer un sermón sobre eso. Los domingos y un día sábado iban pasando por unos sembradíos y allí los apóstoles tenían hambre. Eso no era que el Señor mantuviera haciendo milagros y milagros como hacen estas mega iglesias engañando a la gente cada 8 días. Él no mantenía haciendo esos milagros cada vez que los apóstoles les daba hambre. Eso es un engaño. Están picando en su bolsillo. Y ese no es el problema. No, Ovidio. No. El problema es su alma, su salvación. Porque el evangelio es tan claro entenderlo que lo mismo claro yo no lo acepto. Entonces, queridos hermanos, eso es importante. Por eso dice Pablo que la ley en ese sentido fue dada para señalar al Salvador, para indicarles quién era el Salvador. Ustedes recordarán allá en los evangelios las discusiones que nuestro Señor tuvo con los fariseos. ¿Ustedes por qué no entienden mi lenguaje? Les decía, y si las señales que estoy haciendo, ustedes se las atribuyen al demonio, ¿por quiénes hacen las señales sus hijos? Vaya y diga, cuando a Juan el Bautista como a mí, y no solamente en la UCI patinó mi fe, sino en muchas ocasiones, en mi vida ha patinado mi fe muchas veces. Cuando Juan el Bautista patinó su fe y dijo, bueno, si Jesucristo es el Mesías, ¿qué hago yo aquí encerrado? También él patinó en la fe. Y mandó a algunos de los discípulos y le dijo, mire que te manda a decir Juan el Bautista que si tú eres el aquel o tenemos que esperar a otro. ¿Qué dice?
Dice Mateo, y en la versión de Lucas también es hermosa, dice que acto seguido Cristo no respondió nada, sino que el Señor se puso inmediatamente, fue a hacer milagros. Milagros. ¿Para qué? Para que los discípulos de Juan el Bautista se dieran cuenta de que él era el que estaba cumpliendo el libro de Isaías. Porque sí es cierto, nuestro Señor Jesucristo estaba profetizado que él iba a venir a este mundo. Pero ¿quién más estaba profetizado que iban a hacer en el libro de Isaías? Juan el Bautista. Él era la voz que clamaba en el desierto. Por eso cuando le preguntaron, ¿quién eres tú? Abogado, arquitecto, pastor. Él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Tenía clara su identidad. Y comía chapulines, pero no esos chapulines los de... Y langostas, pero no esas de tenazas, sino los insectos. Y miel, y lo que el Señor le dijera. Hoy ya comió Juan el Bautista, lleva 5 días sin comer, Señor, regalen un poquitico de miel. Estoy simplemente bromeando. Un hombre que vivió para la voluntad de Dios. Y vestía como Elías, vestía con piel de camello. Lindo hacer un estudio sobre la vida de Juan el Bautista, el más grande nacido de mujer según nuestro Señor Jesús. Entonces, querida iglesia, 2 funciones más de la ley aparte de esa. La ley también tuvo otras 2 funciones y era ser un centinela, o sea, ser un pedagogo, un ayo. ¿Cómo es tu pedagogía para enseñar? La ley era un pedagogo, la ley era un ayo. Y la otra función de la ley, ya dije la primera, ¿no? Señalar a Cristo. La otra, ser un pedagogo, ¿cierto? Ser un centinela. Y la tercera era mostrar la niñez de la humanidad. Y concretamente en la persona del pueblo de Israel. Porque usted no se puede aplicar. Usted tiene que entender que cuando Gálatas se escribió, habían cosas que eran para el futuro. Pero Gálatas hace cerca de 2000 años que se escribió. O sea, que tiene que tener cuidado con eso. Porque también utilizan muchas las mega iglesias y la gente que no tiene, mejor dicho, ninguna formación en Biblia. Y cogen la Biblia y la descargan sin filtro y sin nada. No, usted tiene que entender que cuando estamos hablando Gálatas y cualquier otro libro, estamos hablando año 56, año 53. Y pégale que yo soy de los que creo que eso se fue en el año 49. De las primeras cartas del apóstol. Entonces usted tiene que tener cuidado porque la cogen y lo manipulan con la misma Biblia. Atención entonces ahí a la caja. Entonces la tercera función era mostrar la niñez de la humanidad. Repito, concretamente mostrar la niñez del pueblo de Israel. Para mostrar que en algún momento, según Pablo lo va a enseñar, ahorita lo vamos a leer, que en algún momento lo que nos quiere, que la humanidad iba a alcanzar la adultez. Porque si usted ha tenido un poquitico de ver por televisión, lo que sea, se dará cuenta que de alguna manera la humanidad después de la venida del Señor Jesucristo cambió. O sea, la venida de Cristo, Gálatas 4:4, lo veremos si Dios nos da licencia después. La venida del Señor Jesucristo era porque ya la humanidad estaba adulta. Veremos de qué se trata eso. Ya la gente empezó a entender que Dios vino y caminó en esta tierra. Pero cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, quiere decir un ser humano, y nacido bajo la ley, es decir, bajo la nación judía. Entonces, querida iglesia, a mí me sorprende mucho porque yo conozco hermanos, lo digo con mucho amor, pastores, ancianos, consiervos, que se han comido 2, 3 institutos bíblicos y todavía siguen aprendiendo. Entonces, es duro cuando uno escucha de nuestra familia, gente que dice, oh, yo ya hice 2 cursos de fundamentos con el hermano Ovidio. Hermano, eso es como estar en kinder. La Biblia es muy profunda. Entonces hay que seguirnos preparando para conocer porque el Espíritu Santo usa todo lo que nosotros le podamos dar a Él. Si usted se prepara y que cada vez el Señor lo usará mejor y mejor y mejor y mejor y mejor. Pero si usted se queda con lo que se queda, ¿hasta cuándo llovió? ¿Hasta cuándo hubo el milagro del aceite en la viuda?
Recuerda que con Eliseo y con Elías pasó eso. Hasta cuando Elías, por ejemplo, le dijo a la viuda, pasa otro recipiente. ¿Y qué dijo ella? Ya no hay más, hasta ahí le llegó la fe. Pues hasta ahí se acabó. Hasta donde usted le diga al Espíritu Santo, no, yo creo que ya no puedes enseñarme más. Ah, bueno, perfecto, tranquilo. Entonces, eso es fundamental. Ahí el versículo 19, que lo leímos maravillosamente, dice, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia. La descendencia no es la nación de Israel. La descendencia no es la nación de Israel. La descendencia no es la nación de Israel. La descendencia es Jesucristo. Así lo manipulan los judaizantes. Hoy en día, y Netanyahu también manipula así. Ellos no son la descendencia. La descendencia pues esa es la tesis de Pablo en todo 3. La promesa es el Señor Jesús. Por eso se hizo la promesa antes de la ley, antes de la circuncisión. No, nosotros somos un pueblo verdaderamente, un pueblo santo. No lo creemos, ¿verdad? Usted y yo valimos toda la sangre de Dios. La iglesia es la niña de los ojos del Señor. La iglesia es el amor de los amores de Dios. No lo creemos, pero es la verdad. Usted y yo, de esa manera, sí, así pecadorcitos como somos y todo, o pecadorzotes. Y entonces aquí Pablo por fin nos dice cuál es el propósito de la ley. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que Cristo viniera a quien se le hizo la promesa. Por eso se dice a las descendencias, dice Pablo, lo va a decir, no se dijo a las descendencias. Para que no se creía que, como dicen los musulmanes, que nosotros somos también semitas. ¿Cierto? Y en esos días el presidente de nuestro país también dijo, no, es que no solamente Israel los demás son semitas y también necesitan la bendición. Perdón, que cada uno esté en su puesto. Los políticos donde tienen que estar y nosotros los cristianos sabiendo responder con amor también, pero con claridad. El pueblo elegido por Dios es. Y uno entiende por qué el hombre lo dijo. Porque en este momento Donald Trump le hace creer al mundo que ellos son los policías del mundo. Y que ellos tienen derecho dentro del destino manifiesto que manejan su teología de llegar y romperle la cara al que sea. No es cierto. Por eso usted ve en la Biblia, no hay futuro para la nación de los Estados Unidos. No hay futuro. No hay futuro. El anticristo los barrerá durísimo. No hay futuro para los Estados Unidos. Israel, pues lo que estamos hablando. ¿Cuál es el pueblo escogido de Dios? ¿Y a qué estamos llamados nosotros? ¿A armarnos, a darle bala al que no piensa como nosotros? ¿A qué? A poner la otra mejilla. A hablar de amor cuando llegaban los evangélicos. A ser despreciados. Ese es el pueblo de Dios. Nosotros, la iglesia. A andar como anduvo el Señor Jesucristo. Entonces, sabiduría. No soy antisemita. Hay un programa para ello. Seguramente cuando veamos Romanos, si Dios me da licencia para ver eso, miraremos cuál es el futuro de Israel. Hoy estamos viendo realmente lo que es la iglesia y los problemas que se meten. Ahorita los judaizantes trabajan mucho con el tema. Y es doloroso ver la iglesia cristiana sin poder responder y haciendo alabanzas a que estén destrozando y acabando con otras naciones. ¿Cuánto vamos? Bueno, querida iglesia, entonces nos está diciendo Pablo que Dios añadió la ley no para salvarnos, sino para revelar la gravedad de nuestro pecado. Es decir, la ley no vino para hablarnos sobre la salvación, sino sobre pecado. La ley no vino para hablar de salvación, vino para hablar de pecado. Y el objetivo principal de la ley era mostrarnos nuestro problema. ¿Cuál? Somos transgresores de la ley. La ley vino para probarnos que nosotros no podemos ser la solución, ni somos la solución. ¿Por qué? Porque somos incapaces de guardar la ley perfectamente. Vuelvo a repetir el tema del sábado. Y los adventistas se gozan, no, que nosotros guardamos el día sábado. Y el resto de mandamientos son 613
y guardan uno, y los 612 restantes que, si el apóstol Santiago nos dice que el que falla en un mandamiento, pues falló en todos. Entonces, querida iglesia, la ley es como un espejo, te muestra la suciedad en el rostro, pero no puede limpiarla, porque solo Cristo lo puede hacer. ¿Amén? Gracias por ese amén. Él es el único que sí puede limpiarla. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana incluso? O a cualquiera, a la mujer sorprendida en adulterio, a la mujer samaritana, ¿qué le dijo? Con amor la fue llevando, hasta que le mostró su condición, su situación. La ley de Moisés decía, no se junte con los samaritanos, que esos son mestizos, son bastardos. Decía la ley. Y el Señor Jesucristo con amor la va llevando hasta que le dice, ve y trae a tu esposo y arreglemos esta situación. La ley dice, nadie será declarado justo, dice el apóstol Pablo, nadie será declarado justo delante de Dios por hacer lo que la ley manda. Más bien mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Ahí está Romanos 3:20. Porque es que Romanos es un comentario de Gálatas. Me pareció leer eso en Gálatas. Es que, digámoslo así, Romanos es la explicación de la carta a los Gálatas. Entonces, querida iglesia, la ley me dice, eres culpable. Cristo me dice, yo pagué por ti. La ley revela mi pecado, pero la gracia revela a mi Salvador. Entonces, la ley fue nuestro guía o tutor. Ahí ya donde habíamos hablado de la ley como guía o tutor. 23-24, rápidamente me voy para allá. Dice, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía. En otras versiones dice ayo. Vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo. Más clarito no canta un gallo, diría mi madre. Para conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe en Él. O sea, ¿qué hacía el ayo en el contexto griego? El ayo le decía, ayo, sí señor, lléveme a Samuelito. Entonces venía, llevan a Samuel y el ayo era el que cogía. Hoy lo hacen las van, ¿cómo se llama? Las rutas, gracias Estelita, Lucy Estela. Las rutas hacen exactamente, ese es el ayo, lo llevaban allá al colegio. Ellos no son el colegio ni la escuela. El ayo no enseñaba al niño. El ayo siempre le estaba diciendo, vamos hacia alguien que se llama el Señor Jesús. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces tenemos que tener mucha sabiduría. Antes de venir esta fe, dice Pablo, la ley nos tenía presos. No presos en el sentido malo, sino encerrados, sujetos como hacía un maestro severo, duro. Estábamos hablando ahorita del maestro que es duro, severo. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, dice Pablo. Y aquí la explicación teológica rápidamente es que la ley es nuestro tutor. La ley era un tutor especialmente para la nación de Israel, porque usted también tiene que entender eso. Pablo le está hablando en este contexto a los judíos que se habían metido a la iglesia de Antioquía. Eso ya lo vimos. Por eso Pablo está hablando de frente, le está hablando a los judíos que estaban judaizando a la iglesia cristiana, no a los gentiles. Por eso en Gálatas 3:1 comenzó, quiero que me digan una cosa, Gálatas torpes, ¿recibieron la salvación cuando creyeron o cuando fueron circuncidados? ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron o cuando empezaron a cumplir la ley? ¿Torpes son? Gálatas 3:1-5, ya lo vimos. Entonces aquí Pablo nos está diciendo que ese era el guía, no era el profesor, era un tutor, un esclavo de confianza, literal, literal. Buscan un diccionario, es un esclavo. Es la persona de confianza que llevaba al niño a la escuela. Hoy en día lo llamaríamos la señora del servicio. Nuestra hermosa señora del servicio. Mi madre fue ama de casa muchísimos años. No solamente de nosotros, sino también de otras familias. Mi santa madre trabajó como ama de casa. Entonces, María, entonces mi madrecita iba a decir eso. ¿Ve? Entonces, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, eso hacía. El tutor, su función era custodiarnos, disciplinarnos, en este caso pues a los judíos, pero sobre todo llevarnos de la mano
a Cristo. Nos encerró bajo el pecado para que la única salida que viéramos fuera ¿cuál? La fe en el Señor Jesucristo. O sea que usted toca por acá, ley, por acá ley, por acá ley, por acá ley, por acá ley, por todo lado ley. Estoy muerto. Sí, la ley para eso está diseñada. Y que cuando tú te sientas sofocado, ahogado, listo, aparece el Salvador y rompe la caja de la ley. Ese era el propósito de la ley. Ahí en Romanos 10:4 dice, me encanta esta escritura. Dice, Cristo es el fin de la ley para todo el que cree, para que todo el que cree reciba justicia. Ese texto, los eruditos, y estuve mirándolo nuevamente, los eruditos, hay dos posiciones con relación a este texto. Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Fin de la ley puede ser dos cosas. Y hay iglesias que lo interpretan así. El fin de la ley es, ya no tenemos que cumplir la ley. Esa es una posición, es válida y son muchas las iglesias que la adoptan y la manejan. El fin de la ley en ese sentido es que, pero otra interpretación y muy válida también es, Cristo es el fin de la ley, Cristo es el fin de la ley para que todo el que quiere reciba, que la ley llegó y le dijo al Señor Jesucristo, aquí está la humanidad. Ok, perfecto. O sea, cumplió su labor, así como cuando llegó Eliezer y terminó su labor llevándose a Rebeca y se la colocó allá al ladito a Isaac, ¿no? ¿Recuerdan ustedes eso? Que fue y la trajo el damanceno Eliezer, el siervo, el esclavo, el ayo. Ese era un ayo, ahí está perfecto, ese era un ayo hebreo. Aquí estamos hablando de ayo griego, porque eso se escribió en griego en el Nuevo Testamento. Pero esta ilustración que estoy empleando es del hebreo y es válida también. Ese Eliezer era un ayo, cogió a Rebeca y le dijo, mi amo te quiere mucho. ¿Recuerda que Rebeca se puso a llorar por el camino? ¿Recuerdan? Génesis 24, estaba triste. Pues obviamente dejaba a su familia. ¿Qué más dejaba? Su tierra. Se iba a ir a encontrar con un hombre que no conocía. ¿Y qué hacía Eliezer en el camino, el esclavo? Cuando la veía triste, abría el cofre lleno de oro. Sacaba una cadena de oro y se la ponía a Rebeca y le decía, te mi amo, porque la quiere mucho. Qué chévere que le quitan a todas las mujeres la tristeza de esa manera, ¿sí o no? Joana dice, sí. Pero es lindo. O es más decir que el viernes las esposas no estaban felices con el regalo que les dimos. Sí, claro, a todos nos gusta. Por eso la palabra del Señor dice que el regalo dado en secreto calma el enojo. Llegamos allá por la noche con el pollito. Bueno, eso ya es amnesia, ¿no? Bueno, listo. Entonces, digamos que ese era el propósito de la ley. Esa era la función de la ley. Entonces, la ley, repito, era como un semáforo. No te lleva al destino, pero te ayuda a llegar con seguridad. Así también la ley nos muestra el camino, pero solo Cristo nos lleva al Padre. La ley nos muestra el camino. ¿Y el camino quién es? Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Y Él es qué? El que nos lleva, es el camino que nos lleva al Padre, ¿verdad? Entonces, ¿tú te has sentido alguna vez afligida, te has sentido afligido por no poder cumplir las expectativas como cristiana, como cristiano? A todos nos ha pasado. Gracias por su honestidad, hermana, hermano. Claro que sí. Todos nos hemos sentido frustrados. Bien, tranquilo. Ese es el trabajo de la ley. Que en algunas iglesias enseñan y dicen, cuando usted se sienta con sentido de culpabilidad, es Satanás. Puede ser. Pudiera ser. Aunque no tendría por qué yo estar hablando con Satanás. Sí, pudiera ser. Yo he escuchado eso. El que te acusa es Satanás. Sí, pudiera ser. Pero también puede ser tu conciencia. Porque sabes, conoces la ley y sabes que la has embarrado. Señor, hice lo que no tengo que hacer. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Bueno, haz lo que tienes que hacer. Y es venir aquí y hablemos del tema. Entonces, ese es el trabajo de la ley. Y no luches por ser suficientemente buena.
Ahora no quiero decir que no sirvamos, que no atendamos, que nos portemos mal con nuestro esposo, con nuestra esposa. No, yo no estoy diciendo eso. Que no volvamos a la congregación, que no estamos diciendo nada de eso. Estamos diciendo que eso es bueno hacerlo. Pero no para qué. Primero, no para recibir la salvación, exactamente. Ni tampoco para decir, mi relación con Dios depende de la ley. Mi relación con Dios depende de mi Señor. Y esa es la madurez en la que los queremos llevar a ustedes. No olvide cuando usted está pecando y cuando yo estoy pecando, ¿quién está conmigo? Él. ¿No lo cree? Te lo pongo así, yo lo ilustro de esta manera. Es como cuando un papá tiene dinero guardado en una caja y todos en la casa saben que en esa cajita hay dinero. Y nuestro hijo de 7, 8 añitos, 9 añitos, 10 añitos, mira por todo lado, mira para un lado, mira para el otro y no ve a nadie y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. A mí también me gustó ese tema. Y va y saca dinero de la caja. ¿Sabe quién hizo eso? Yo. Tenía 7 añitos. Fui y me saqué un peso a mi mamá, que eran unas monedas cuadradas. Hoy dan una cantidad de dinero por eso. Bueno, mi mamá no conocía nada de la gracia, sino de la ley. Durísimo, nunca más lo volví a hacer. Ella ya está con el Señor. Y lo hizo bien. Porque me está educando. Me castigó muy duro, inolvidable. Ya un hombre de 45 años como yo. Bueno, está bien de 50. Ya un hombre de la edad que tengo yo, ya un hombre maduro como yo, y recuerdo esa pedagogía de mi madre. Ya lavaba ropa. No. No nos puso otro papá. Éramos 4 muchachos para sacar lavando ropa, es duro. ¿Y cómo iba a permitir eso de mí? Gloria a Dios, porque eso nos curó, curaditos. Entonces, la ley hizo eso. Y eso pasa. Entonces, es como un niño que agarra la plata y se la mete en el bolsillo y el Señor lo llama a uno. No lo castiga. Cuidado con esa teología. Yo he escuchado también esa teología, hermano. El Señor lo va a disciplinar, lo va a disciplinar, lo va a disciplinar. Y eso, y la gente vive temerosa y temerosa. Por eso no se toman un vino. A propósito, me llegó eso de Contera. No pueden escuchar un tema. No, eso no. Espere, a ver, ¿cómo ha sido usted discipulado? Nosotros no hacemos cosas para ser bendecidos. Eso era Israel. La iglesia está bendecida en todos los lugares celestiales. Porque si no fuera así, el día que nos robaran, que robamos algo, y creo que todos hemos robado después de cristianos algo, así sea el tiempo, pues tendríamos que pasar por el apedreamiento. Y una disciplina y una educación así es malsana, es morbosa para nuestros hijos y para nosotros también. Nos volvemos legalistas. Y no podemos entender las situaciones, por ejemplo, que atraviesan nuestros hijos en las latitudes de la vida, porque los queremos así. Y yo soy culpable de eso. Gloria a Dios que el Señor siempre le vuelve a dar una oportunidad si uno empieza a despojarse. Queridos hermanos, eso es importante. Una teología sana es fundamental. Ya no necesitas vivir como esclavo del guía. Ahora, como hijo de Dios, eres guiado por el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros, quiero hacer énfasis en eso, siento que es el Espíritu Santo el que me trae eso. Por eso es que nosotros los cristianos evangélicos somos vistos como bichos raros. Porque creemos nosotros que santidad es no toques, no hables, no digas, no hables, vístete así, come así, habla así. Reglas. Habla así, piensa así, vístete así, mide en el largo del velo, mide en el largo de la falda, pero no mide en el largo de la lengua. Ahora, no estamos mandando a la gente, no, tenemos que aprender a vivir en la gracia porque somos adultos. Si mis hijos no tienen su cama, ahí se les queda. Y después hablamos.
Pero que los Giovanni va a atender la cama, no, sí, pero ni de fundas. ¿Se sirve el almuerzo hasta ahora? ¿No están? Llegue y se lo sirve usted. Pero ni de fundas. Se le va a los hoteles. Gloria a Dios por los que se casan. Entonces, la ley del pecado, ¿qué pasó? La ley señala el pecado, pero solo el Espíritu da poder para vencerlo. Amén. Yo creo que ya está bien. Dejémoslo ahí el domingo, Dios mediante, uy, sí, ya, 1 hora. Ya es suficiente por hoy. Quiero hacer solamente esto. Vea, la ley tuvo su propósito divino, que fue mostrar el pecado, custodiar al hombre y conducirlo a Cristo. Pero una vez vino Cristo, la ley ya cumplió su función, porque ya está el Señor Jesucristo aquí. Entonces, si yo incumplo la ley, Dios quiere que nos divorciemos. Vamos a ponerlo, vamos a aterrizarlo a nuestro día a día. Dios quiere que nos divorciemos como cristianos. Aquí yo no estoy hablando con inconversos. Como cristianos. ¿Él quiere que nos divorciemos? ¿Se divorcian los cristianos? Entonces, ¿qué hacemos con esa gente? Aplíquele la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? Ministrele la gracia, es lo que dice Dios, para que el segundo tiempo lo pueda hacer mejor. Dios quiere que todos nuestros hijos sean salvos. Tal vez algunos no llegarán a la fe. El modelo de ustedes no somos mi esposa y yo. El modelo de ustedes es el Señor Jesús. Sí, pues que uno quisiera esto, quisiera lo otro. Entonces, querida iglesia, es muy importante tener eso para poder vivir con nuestros hijos, con nuestra familia, Llegamos ahorita en Navidad. No queremos saber nada de reuniones decembrinas. ¿Por qué? Pero, ¿por qué? Pues porque hacen la novena, pues usted hágale la 10ª. Por no decirle la vuelta. Usted diga, yo hago uno, a mí me lo hacía en la oficina, me toca a mí. Ovidio, vas a hacer la novena, sí, pero luego vos no sos cristiano, pues por eso, y eso no es para cristianos, así. Y les da un enfoque cristiano. Yo le doy gracias al Señor por las personas que me evangelizaron a mí, que yo tenía una reticencia muy fuerte hacia los evangélicos. Querido hermano, hermana, ¿estás viviendo como alguien que intenta ganarse el favor de Dios? Y yo hago esto para ganarme el favor de Dios. Si Dios te pudiera hablar, te diría, el rostro más bello es este de mi hijo, no el tuyo, Ovidio. Yo pensé que te agradaba a Él. Él es el amor de mis amores. Él es lo que yo más amo. Ahorita Eliseo lo dijo. Esta creación entró en crisis cuando tuve que cerrar los ojos por lo que tú estabas haciendo con él, Ovidio. Cuando lo trituraban. Hermana, hermano, aprende a vivir en la gracia. ¿Quieres agradar a Dios? Ama a Jesucristo. Vive para el Señor. Predícalo. Vivamos en esa dimensión, gozosos, contentos. Tropezamos, pero por favor, la calle está llena de polvo. Digámoselo a nuestros hijos, digámoselo a nuestra familia, pero digámoselo con la manera como vivimos. Y soy lo que soy por la gracia de Jesucristo. Vuelve a los evangelios, por favor. Vuelve a leer los 4 evangelios y mira a Jesús. Quítate la teología, incluso de esta iglesia, y vuelve a leer a Jesucristo. Mírelo con vagabundas. Mira cuando cogía la Biblia y ustedes tienen que hacer. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Él era el que vivía y el que hacía. Y el que comentaba y el que perdonaba. Le preguntaban y respondía. Y cuando llegaban los fariseos, ahí sí les sacaba la Biblia y les daba durísimo. No olvide que fue la religión la que mató a Cristo. Cristo vino a salvarnos de 2 cosas, dice C.S. Lewis, el filósofo británico. Dijo C.S. Lewis, Cristo vino a salvarnos de 2 cosas, del pecado y de la religión. Amén. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu muy poderosa y santa palabra, Señor. Yo mismo soy culpable, Señor, muchas veces con mi actitud legalista, seguramente de reflejar ello. Te pido perdón, Señor, si por culpa mía otra persona ha tropezado.
Cada familia, cada ser humano, de hecho, tiene una forma, como tú nos los has mostrado, de relacionarse contigo y es personal e íntima. ¿Cómo estar con Israel que tenía que ser el colectivo? Oh Dios, ahora el trato tuyo no es colectivo, el trato tuyo es individual con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la ley. Gracias por esas cosas incluso que a veces hemos tratado de extenderlas a tal punto que no hacemos atractivo esto, Señor. Y no, cuando digo atractivo no quiero decir que tengamos que utilizar las estrategias del mundo. No, el mundo no es atractivo, el mundo es feo, el mundo es sucio. El mundo todo lo desconfigura, la sexualidad, la comunión, la alegría, las fiestas, todo el mundo lo desfigura, Señor. No, gloria a Dios por todo lo que nos diste, ese rato tan maravilloso el día viernes, de poder, Señor, pasar un tiempo de romanticismo con la persona que más amamos, con los hermanos que tanto queremos, Señor, de poder traer una serenata. Gracias por darnos los sentimientos, Señor. Gracias, porque nosotros somos el reflejo tuyo. A veces pensemos que tú eres un Dios impasible, que no tienes sentimientos. Oh Dios, que volvamos otra vez a los evangelios y veamos a ese hombre caminando, reflexionando. Que volvamos a ver a Jesús, a nuestro Salvador. Que podamos entender cada palabra que dice, cada forma como encara los problemas, la manera como atiende, la manera como responde, la manera como camina, la manera como come. Siempre sujeto a ti, Señor. Padre, gracias por este buen tiempo que hemos tenido como iglesia. Ponemos también el tiempo del almuerzo, Señor, de esta comida ágape, Señor. Ayúdanos, Señor. Como dijo aquel presidente norteamericano, oh, la iglesia no puede fallarnos. Dios mío, nosotros no podemos fallarle a esta sociedad, Dios mío. Esta sociedad, este mundo, el entorno familiar, nuestro trabajo, tienen que ver realmente personas no religiosas, sino transformadas por el poder de tu Espíritu Santo. Que volvamos a nuestras fuentes, que nos sintamos vergüenza de ese carpintero, que por el contrario, Señor, seamos humildes como Él. Gracias, Dios de los cielos, por darnos el gozo y la alegría de poderles predicar a otros, de la humildad, de la sencillez. Gracias, Padre Celestial, por esta tarde en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.